pero vamos a estudiar algunos aspectos de la oración. Y en el día de hoy, a manera de introducción, veremos algunos de los temas que iremos desarrollando en el futuro, en las próximas semanas. Amén. Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino que, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias a Dios. Con acción de gracias. Que sean conocidas todas las peticiones. Más adelante vamos a ver un detalle que yo creo que tenemos que ser cautelosos porque nos tendremos que ir a cierta profundidad. Y es en el hecho, y traería un poco de confusión el verso, el pensar que Dios no conoce mi petición. Pero yo tengo que estar claro, y vamos a ver más adelante algunas cosas sobre eso, pero yo tengo que estar claro que cuando yo voy a este aspecto de lo que es dar a conocer mi petición delante de Dios en oración, en ruego, en acción de gracia, que estaremos entrando en detalles sobre eso, el impacto que surge de ese instante y de ese momento nunca es un impacto hacia Dios. Siempre el impacto va a ser hacia mi persona. Cuando yo voy a la presencia de Dios y tengo esa comunicación con Dios, siempre será a mi persona. Dios conoce mi petición. De las cosas que nosotros vamos a ver a profundidad con esta línea de pensamiento, esta serie de mensajes, es como cuando yo voy a la presencia de Dios pensando unas cosas, cuando estoy en ese momento de oración, de intimidad con Dios, de ese incremento en la relación, me doy cuenta que quizás no estaba pensando como debiera estar pensando, y Dios, conociendo todas esas cosas, cuando se las expreso, tengo la revelación de lo que realmente Él quizás quiere para mi vida, de lo que realmente debo de funcionar. Amén. Dicho eso, cualquier persona te pudiera decir que la oración es hablar con Dios. Yo creo que la palabra correcta es definición. La definición más simple que se le da al aspecto de la oración es hablar con Dios. Cuando la gente te dice, mira, yo no sé lo que es orar o cómo oro, eso es hablar con Dios. Pero va más allá de hablar con Dios. Aunque sí realmente es tener una cierta conversación con Dios, es algo mucho más grande que el mero hecho de yo considerar o pensar que es hablar con Dios. Es mucho más complejo que eso. Cuando nosotros miramos el libro de Lucas, rápido, Lucas, vamos a ver muchos versos en el día de hoy. Lucas, el capítulo 11, el verso 1 al 4, dice la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si el orar fuera algo tan simple, Jesús no hubiera destacado que hay que enseñarlo a hacer y que hay que aprenderlo a hacer. Que tenemos que tomar un tiempo para aprenderlo a hacer. Ponte a pensar en el día de hoy a estos hombres que caminaban con Jesús y veían el resultado de muchas de las cosas que Él hacía. Yo soy de los que pienso, me pongo a imaginar en el hecho de que en este instante que ven a Jesús orando, estos hombres comienzan a medir las acciones de Él como ser humano y de las cosas que se destacan, esto siendo grande lo que Él hacía, ellos asociarlo a aquel momento que Él estaba a solas, que hacía algo que a lo mejor ellos no conocían todo lo que se hacía, pero eso que Él hacía se llamaba oración. Jesús se separaba. Cuando se separaba a orar, se separaba a tener un tiempo con el Padre. Cuando salía de ese tiempo con el Padre, cuando venía acá, se daba a la luz lo que quizás surgía de ese tiempo. Eso es lo que yo considero que estos hombres pensaron. Y cuando estos hombres pensaron, espérate, Jesús se va
está un tiempo por allá y cuando regresa, así es que regresa, enséñanos a hacer eso. Si cuando regresas sanas, si cuando regresas hablas como hablas, si cuando regresas tienes las palabras que tienes, si cuando regresas tienes las acciones que tienes, algo grande tiene que surgir de ese tiempo que tú dices que estás a sola, que no quieres que te interrumpan, que te vas bien lejos, que ni siquiera nosotros nos podemos acercar, que la multitud no está en todo esto, pero cuando llegas, la multitud obtiene todo lo que quiere tener de ti, por el tan solo hecho que sacaste un espacio para hablar con tu Padre. Enséñanos a hacer eso. Y Jesús saca de su tiempo y le enseña una estructura, que quizás la podemos ver en detalle en esta serie, de cómo orar y diferentes cosas que se pueden dar en ese tiempo de oración. Pero no solamente enseña cómo hacerlo, él también enseña cómo no se debía hacer, cómo no se debía orar. Cuando vemos el libro de Mateo, para el próximo martes, trae una libreta, porque venimos a aprender. Yo quería montar las mesas, hoy sí que no pude montar las mesas, pero venimos a aprender. Apunta todos los versos, si no en el celular, para que después vayas a tu casa, para que después estudies, para que después leas. Sí, en momentos como estos de enseñanza, me gustaría que saquemos un rato para preguntas y respuestas. Yo no me sé todas las cosas, no me sé toda la Biblia, lo que no me sepa, no me lo voy a inventar. Buscamos la semana que viene, podemos compartir. Así que esa dinámica se puede ir dando en estos mensajes de los próximos días y en estos estudios. Amén. Mateo el capítulo 6, versos 5 y 8. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Y hay un principio brutal que lo voy a dejar para más adelante. El Padre que te ve en los secretos te recompensa en público, pero te dice, cierra la puerta, te ve en los secretos, te recompensa en público. Verso 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Ya te dice, no lo hagas como los fariseos, que lo hacen en público, pero tampoco lo hagas como los gentiles. No hay ningún problema en orar en público. Era la razón por qué estos hombres oraban en público. Ellos oraban en público y les apasionaba orar en público por el tan solo hecho de lo que la gente podía pensar de ellos. Un Jesús se iba a lo privado, había una manifestación pública, pero era en lo privado donde tenía aquella relación con Dios. Estos hombres, más allá de cultivar esa relación que se da en lo privado, lo que le interesaba era la mera apariencia de tener una relación con Dios para que la sociedad, hasta cierto punto, fueran respetables. Y se paraban en las esquinas y empezaban a orar. Y todo el que tuviera necesidad, ellos querían orar por ellos, por el tan solo hecho de que los vieran siendo religiosos y por ser religiosos tener un respeto en la sociedad. Y Jesús le dice, así no funciona. Y después le dice, no seas como los gentiles, por las prácticas que se tenía y las vanas repeticiones, que sin adelantarme a lo que quiero compartir en el día de hoy, esas vanas repeticiones, el problema está en que no cultiva ninguna relación íntima con el Padre. Cuando tú meramente repites lo que escuchas, no hay forma de que tú puedas cultivar una relación. Tú le cantas una canción a tu pareja, la canción que escribió otro, la canción, y hasta tu pareja te dice, cántame. Pero después que tú le cantas 1, 2, 3, 4, y si le cantas una de Bad Bunny te fastidiaste. Pero le cantas 1, 2, 3 veces, la mujer te va a decir, fíjate, tú no te sabes más nada. Dime algo tú. Dime algo tú. ¿A ti nunca te ha pasado que tu esposa te dice, escríbeme algo, dime algo? ¿Qué rayo tú quieres que te diga? El hombre, ¿qué te digo? Con la vana repetición no hay forma de tú poder cultivar lo que es esa relación personal con Dios. Y Jesús enseña cómo no hacerlo. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas, mira esto, qué poderoso. Mira lo que yo te decía al principio. Él dice, no hagas vanas repeticiones, pensando que porque hables mucho, ahora Dios te escucha. O sea, es que ya Dios sabe lo que te decía al principio.
Tú vas a la presencia de Dios, quien sale ministrado eres tú, porque ya Dios conoce todas las cosas. Quien sale realmente bendecido eres tú, quien sale realmente edificado eres tú, quien ve los resultados de ese momento de intimidad eres tú. Vamos al Padre, le dejamos saber, pero dejándole saber, nosotros tenemos que entrar reconociendo que Él ya sabe y por eso que sabe me va a dar una lección más grande. Y yo voy a terminar quizás con otro tipo de pensamiento, otro tipo de acciones. No podemos ser como los hipócritas que oran para ser vistos. No podemos hacer varas repeticiones como los gentiles. Aquí el problema siempre será, una vez más, el hecho de lo personal y lo impersonal en medio de esa relación con Dios. El orar, lo que promueve y siempre lo que destacará es el aspecto de eso personal, de esa relación personal que tenemos con nuestro Dios, que tenemos con nuestro Padre. Amén. Orar es la manera en la que el ser humano se comunica con Dios utilizando un lenguaje natural y un lenguaje espiritual. La única forma en que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios es ese momento que nosotros llamamos oración. Miremos algunos aspectos en el día de hoy, aquí es donde vamos a entrar en varios versos, con los que yo considero en el día de hoy, escuchaba un mensaje del pastor Otoniel, recordaba una serie de enseñanzas de él, de este aspecto de la oración, y tomé varios de esa enseñanza muy buenos, y miremos varios aspectos que nosotros debemos tener en consideración, a manera de introducción de esta línea de pensamiento una vez más, a la hora de orar. Tienes que tomar en consideración estos puntos que vamos a estar destacando en este instante. Amén. Número 1, y apúntalos, porque de ahora en adelante vas a orar con estos puntos en conciencia. Número 1, tenemos que creer que Dios es real. Es imposible orar o ir a ese momento de intimidad con Dios, de oración, si no creemos que Dios es real. Para ser verdaderamente efectivo, aunque yo considero y yo creo que hay mucha gente que por una oración que hicieron y aún una oración no consciente pueden tener una revelación de Dios. En estos días me está curioso con el programa de televisión de Héctor el Father, de Nada Más de la Verdad, algo así. Muchos de los testimonios que surgen y que se escuchan, muchos de ellos dicen, yo no conocía a Dios, yo no tenía ninguna relación con Dios, pero un día le dije, no puedo con esto. Un día le dije, no aguanto más esto. Un día le dije, no tengo la capacidad de manejar esto. Y un día le dije que fue una expresión de oración, una expresión de acercamiento a Dios. Tienen una revelación de Dios. Quizás no conocían con certeza de que Dios era real, pero al haber una expresión de acercamiento a Dios, tienen la revelación de lo real que es. Y hoy vemos grandes testimonios en la vida de mucha gente. Pero el creyente, aquel que se congrega, aquel que ha confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador, aquel que lee la palabra de Dios y tiene un incremento en esa relación con Dios, no se acerca a Dios pensando que es cualquier cosa, es un Dios real. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, el capítulo 11, el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Como hay un Dios, entonces ese Dios es galardonador de los que le buscan. Creemos que le hay. Dios es real. Número 2, siempre debemos estar conscientes de la necesidad que cada uno de nosotros, como seres humanos, cada uno de nosotros en carne y hueso, tenemos de Dios. Tenemos que estar conscientes de la necesidad que tenemos de Dios. A la hora de orar, nosotros vamos con una conciencia de la necesidad. Te necesito. Lo necesitamos. Él es más grande. Lo necesitamos. De las cosas que más conscientes nos va a hacer de esa necesidad de Dios es su palabra. Cada vez que tú veas su palabra, tú ves hombres necesitados y como hombres y mujeres necesitados suplieron cada una de sus necesidades naturales con esa grandeza de lo sobrenatural que provenía de Dios.
Aquí está. Necesitamos de Dios. El libro de Jeremías, el capítulo 10, el verso 23. Dice la palabra del Señor, el profeta escribía: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Es Dios. Es Dios. Dios es más grande. Juan, el capítulo 15, el verso 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permaneciera en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mira esto. Porque separados de mí, ese es Jesús, porque separados de mí, otra palabra, separados de Dios, ahora está diciendo, separados de Dios, separados de mí. ¿Qué dice el resto del verso? Separados de mí, nada podéis hacer. Yo sé que la mayoría de ustedes, por no decir todos, ya han escuchado esta expresión de mí, de las más controversiales. La decisión, la peor decisión que puede hacer un ser humano es entregarle su vida al Señor. Cada vez que yo lo digo, la gente dice, ¿qué? Es la peor. ¿Sabes por qué? Porque tan pronto tú decides entregarle tu vida al Señor, es la explicación, y aquí entonces lo arreglo. Cuando tú decides entregarle tu vida al Señor, aunque ya el Señor es el Dios de toda la vida, es lo que quiere es que tú estés consciente. Tú le das tu vida y le entregas tu vida, ahora Él dice, está consciente. Ahora, tu vida es mi vida. ¿Y qué es lo complejo? Que tú vas a querer seguir viviendo como tú quieres seguir viviendo, pero le entregaste tu vida a Él y ahora Él quiere que tú vivas como Él quiere que tú vivas. Y empiezan los problemas. Porque si tú no estás completamente consciente, el problema más grande, ¿sabes cuál es? Que si tomaste la decisión ese día, Él lo coge bien en serio. Porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir. Y la misma palabra que Él tiene, Él pretende que la tengas tú hacia Él. Y el compromiso que Él hace contigo, de la misma forma, Él considera que tú lo hiciste con Él. Te entregaste mi vida, ahora tu vida es mía. Se acabó. Y surge lo que surge en este verso. Surge esa revelación que tiene el profeta Jeremías. Que el hombre no es señor de su camino. Él prepara camino. Él te revela el camino. ¿Difícil? Dificilísimo. En Carolina lo dije y salió Lisa allá. Dificilísimo. Dificilísimo. Una vez más, es la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de Dios. Cuando vamos en oración, número 3, cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes, tenemos que reconocer que Dios escucha nuestra oración. Dios escucha nuestra oración. Nosotros no podemos medir, escucha esto, y esto va a ser medio complicado, pero nosotros no podemos medir si Dios está escuchando o no está escuchando nuestra oración por el mero hecho de que se dé lo que yo estoy hablando en ese momento o no se dé. Porque muchas veces caemos en el error de pensar que porque yo voy donde Dios y pido, porque la mayoría de las oraciones es pedir, y vamos a estar viendo eso, porque no toda la oración es pedir, pero la mayor parte de las veces cuando oramos es para pedir, y no se da lo que pedimos, Dios no me escucha. Y no necesariamente es así. Lo vamos a ver más adelante. Pero debemos de estar completamente conscientes de que Dios escucha nuestra oración. Primera de Pedro, el capítulo 3, el verso 12, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Su oído está atento a las oraciones. ¿Y qué si yo te expongo en el día de hoy? Que esa atención que pone Dios a nuestras oraciones definitivamente puede pasar por el filtro, una vez más, de eso que nosotros pensamos que queremos obtener de Él, pero esa atención está en cuán consciente nosotros estamos, guiados por el Espíritu, si adelantarme a uno de los principios que te voy a mostrar en el día de hoy, que sea
Eso que realmente nosotros debemos tener de su presencia. Atento. Déjame ver. Y tú entras a ese espacio de oración. Tú comienzas a hablar, tú comienzas a expresarle, tú comienzas a decirle. Y Él está atento. Su atención está puesta a si eso que tú estás orando está alineado a lo que Él tiene para su vida. Por eso, parte de las cosas que yo quiero que aprendamos con esta serie de mensajes es a orar con la palabra. Nosotros podemos orar con la palabra. Tú me has visto aquí. Hay veces el vicio, los martes específicamente, que yo empiezo y muchas veces yo oro con la palabra. Carlos, ¿cómo oras con la palabra? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gracias, porque tú nos haces descansar. Que en campos verdes, porque yo oro con la palabra. Gracias, Señor, porque el que mora, yo oro con la palabra. Gracias, Señor, tú me has escuchado. Porque caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, más a mí. Y utilizan la palabra. Si hay una promesa grande en nuestra vida, ¿cuál es? La palabra. Y Él está atento que cuando tú vayas a su presencia, lo que estás diciendo, si utilizas la palabra, no hay forma. Tú puedes decir todas las locuras que puedas decirle en una oración. Pero ¿qué puede captar la atención de Él? Que está alineado a su palabra. Si está alineado a su palabra, atento. Él escucha nuestras oraciones. Próxima. Todos debemos tener confianza al orar porque tenemos acceso directo por causa del sacrificio de Cristo. Esta es de las cosas más hermosas. No hay por qué considerar y no hay por qué pensar que no puedo acercarme a Dios. Cuando todo el acceso a la presencia de Dios lo tengo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él derramó la sangre, yo lo creo, Él restaura la relación con nuestro Padre Celestial, Él hizo el sacrificio, yo entro. Tal vez que estoy bien sucio, mejor entras para que te limpies. Hay gente que piensa que porque está sucio no puedo entrar. No, entra porque la sangre de Cristo te limpia y cuando entres vas a tener la revelación de todo lo que Él puede hacer en tu vida y que toda esa pulcritud o suciedad la puede eliminar de tu vida. Dice el libro de Hebreos, el capítulo 4, el verso 14 al 16. Una vez más, apunta todos estos versos, si no después vas a tener que ir al YouTube a buscarlo, porque con esto es que vas a empezar a aprender. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Esto está poderoso. No podemos tener un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Nosotros vimos este verso en series anteriores. Según nuestra semejanza, siempre hablamos de hacernos semejante. Él se hace semejante a nosotros para experimentar lo que nosotros experimentamos, para identificarse con nosotros y se compadece de nuestra debilidad. Dice, pero sin pecado. A diferencia de nosotros, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es su gracia. Por su gracia yo me puedo acercar confiadamente. Yo tengo confianza al orar. Confianza de poderme acercar a través de Cristo. Próximo. Dios responde a nuestras oraciones. Nosotros vamos a orar. En ese tiempo de oración, yo voy consciente de que Dios es capaz de responder mis oraciones. El libro de Primera de Juan, el capítulo 5, versos 13 al 15 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, pero mire este detalle, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esos son de los detalles que nosotros tenemos que estar claros. Dios concede las peticiones, a mí no me las concede todas, está en su voluntad. Pastor, tú me dices a mí que Él me oye y que cuando me oye me concede todas las peticiones.
Hay un montón, yo tengo una lista aquí que no me las ha concedido. A mí tampoco. ¿Y por qué? Está en su voluntad. Yo no sé, yo tampoco. No sé. Yo tengo que entender su soberanía. Yo tengo que entender su grandeza. No sé. Pero tiene que estar en su voluntad. Verso 15. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Escucha bien. Porque esto parecería contradecir lo que te acabo de decir y no es así. Él oye cualquier cosa que pidamos, pero no todo lo que pedimos nos da. Pero podemos tener la confianza de que nos oye. ¿Tú no tienes un hijo? Yo tengo una hija que me pide. Cumple 5 años. Y pide. ¿Me está viendo? Ahora me está viendo. Ella me pidió dónde quiere cumpleaños. Ella me pide a quién invitar. 5 años. Ella pide el restaurante que quiere comer. Ella pide. Cuando me va a pedir, yo la escucho. Seguro que la escucho. Sería una falta de respeto y le voy a enseñar mal si no la escucho. Porque la educación dice que la escuche. Pero todo lo que me pide se lo doy. Claro que no. Cuando venía de camino me decía, ¿dónde vamos a comer hoy? En casa. En el restaurante de tu mamá. ¡Ay, yo quiero comer fuera! Yo la escuché. Y después que la escuché, mira, pero como mamá cocina rico. ¿Cómo le vamos a despreciar la comida a mamá? Mamá esta, mira cómo se ríe. Yo la escuché, después le digo, ¿fue a comer a otro sitio? No, ¿dónde comió? En el restaurante de mami. Y Dios te va a escuchar todas las peticiones. Dios te va a escuchar todas las loqueras que le podamos decir. Dios las escucha todas. Sí, porque a veces vamos medio tostaditos. Dios las escucha todas. No las concede todas. Próxima, para pasarla aquí, que ahí está Lisa que se muere, dice. Yo salgo con estas cosas. La oración es vital para nuestra victoria. No hay forma de tener una vida victoriosa en el Señor si no es a través de la oración. Efesios, el capítulo 6, el verso 10 al 18. Mira cómo dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra vuestras espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero mira lo que dice el verso 18. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu, con letra mayúscula. Orando en todo tiempo. Te pones toda la ornamentaria espiritual que describe ahí. Y que la podemos ver más adelante en otra serie de mensajes. Pero si te pones toda la ornamentaria y no oras, te pones toda la ornamentaria y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí tenemos la victoria. Orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo. De las preguntas que surgen, veremos muchas cosas en la serie, pero las cosas que surgen, las preguntas que surgen, ¿cuánto tiempo tengo que orar? Todo tiempo, todo el tiempo. Hay unas ocasiones que son para alinear los pensamientos, recoger los pensamientos, estar a solas. ¿Cuánto tiempo debe ser, pastor? El que resista.
el que pueda, el que reconozca, el que tú en su momento vayas aprendiendo y vayas llevando. Habrán ocasiones que te requerirá más, habrá ocasiones que te requerirá menos. ¿Cómo lo determino? Tú sabrás, de acuerdo a la necesidad. Tú sabrás, de acuerdo a la revelación que venga del Espíritu. Es un momento espiritual, lo veremos más adelante. Próximo, la oración es un acto de fe, pero no sustituye las obras. El libro de Santiago, el capítulo 12, el verso 17, el verso 18. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pastor, es que yo oro y oro y oro y oro. ¿Cuántos han escuchado este eslogan muy utilizado? Esto es orando y con el mazo dando. Orando y con el mazo dando. Esto no es orando, ora, pero haz. Señor, prospérame, prospérame, prospérame. ¿Y qué tú haces? Orar. Yo conocí a uno que estaba orando, yo no sé cómo lo hacía. Él decía que oraba 8, 10 horas. Y a veces tú ibas a la casa y ¿qué hace fulano? Orando. Wow. Siempre tenía problemas financieros. Con todo el respeto del mundo. Tú puedes orar 18 horas, pero cuando vas al supermercado tú no le puedes decir al cajero, voy a orar por ti. Oras 18 horas, oras 10 horas, 12 horas. Haz un turno de oración allí en tu casa. Y cuando vas donde Carlos para que te cambie el aceite, y te dice, varón, voy a orar para que prospere. Carlos te va a decir, ya estoy prosperando ya y necesito que me pague para seguir prosperando. Tiene que ser un tipo que tú consideres que es tan santo, de verdad, que tú digas, este hombre, tú una relación con Dios tan... Y no hay forma. ¿Me sigue? Esto no sustituye la acción. Nosotros vamos a ver más adelante cómo de ese momento y de ese instante surge la revelación de lo que debo de hacer. Surge la obra. Yo oro y de ese instante y de ese momento de oración tiene que surgir la respuesta y surge lo que debe ser la obra. Y debemos de tener toda esa expectativa. En nuestra oración necesitamos, esta es de las más importantes, la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo? El libro de Romanos, el capítulo 8, el verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él sabe lo que yo necesito. Él sabe, el Espíritu Santo que mora dentro de mí, ese me va a dar la guía. Ese es el que me va a mirar en mi debilidad. Y ese es el que sabe realmente qué es lo que me conviene. Yo a veces voy allí a pedir cosas que no me convienen. El Espíritu sabe lo que me conviene. Y cuando yo entro con la ayuda del Espíritu en la oración, definitivamente de lo que me conviene es que va a provenir de la presencia de Dios. Otra respuesta de por qué no surgen todas las contestaciones a las oraciones. Otra respuesta de por qué no surge y Dios no me da todo lo que yo le pido, porque no todo lo que yo le pido me conviene. Señor, dame un carro. ¿Qué carro? Tal carro. ¿Cuánto ganas? Yo imagino una conversación con Dios. Tanto, la mitad se te va a ir en el carro. ¿Con qué vas a pagar esto? ¿Con qué vas a pagar lo otro? ¿Con qué vas a pagar lo otro? Descartado. No tienes carro. ¿Por qué sigo a pie? ¿Por qué sigo a pie? Ve a la presencia de Dios y pídele el carro que puedes pagar. O pídele la obra que debes hacer para poder tener el carro que quisieras tener. Esto es bien fácil. Esto no es tan complejo, hermano. Yo tengo un pana que dice, Dios es bueno, los malos somos nosotros. Echamos la culpa a Dios. Pero muchas de las cosas es cuestión de que nosotros analicemos, que nosotros pensemos. Amén. Cerremos con 3 elementos que impiden mi oración. Esta noche sí quiero que miremos esto. Con esto vamos a concluir. Con 3 elementos, esto que vimos ahora, todo esto que vimos ahora,
Es lo que vamos a ir desarrollando en el camino, desarrollando las próximas semanas. Quiero que vayas a la presencia de Dios, definitivamente guiándote con muchos de estos principios, guiándote con muchos de estos pensamientos. Pero hay 3 elementos que impiden mi oración y yo tengo que completamente descartarlos de mi vida. Número 1, cuando oramos con los motivos incorrectos. Cuando oro con los motivos incorrectos, lo que te decía hace un rato, y la mayoría de nuestras oraciones, yo no sé por qué, y va más en el instante de pedir. Es en el momento de pedir. Porque un motivo incorrecto no es yo ir donde Dios a darle gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Él es bueno. Los motivos incorrectos casi siempre surgen cuando yo voy donde Dios, que es la mayoría de las veces que la gente se acerca a Dios para pedir. Dame esto. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué lo quieres? ¿Estás completamente claro? Santiago, el capítulo 4, el verso 1 al 3, mira lo que dice la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Dónde surge la guerra? De tus motivos, de tus deseos. ¿Por qué hay guerra en las naciones? Por el poder que quiere esta y por el poder que quiere este otro. ¿Por qué existen las guerras en las calles? Por el poder que quiere este, por el poder que quiere otro, por los motivos incorrectos, por las pasiones que surgen. Mira el verso 2. Codiciáis y no tenéis. Codicia y no tienes. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Y mira el verso 3, uno muy conocido del libro de Santiago. Pedís y no recibes. ¿Por qué? Porque pides mal. Pides y no recibes. ¿Por qué pides y no recibes? Porque pides mal. Porque pides con los motivos incorrectos. ¿Qué es un motivo incorrecto? ¿Qué es pedir mal? Santiago lo dice ahí al final del verso. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pastor, los deleites son malos. Mira, hermano, si yo le digo que los deleites son malos, ¿sabes quién es el primero que va a salir fastidiado? Yo, porque a mí me gusta deleitarme. Lo que hay que ver es qué deleite. Porque muchos de los deleites no son buenos, no me convienen. Acá hablábamos. Y como no me convienen, no puedo deleitarme en eso. Yo sé en qué campo de golf puedo jugar este fin de semana. No, ya mi esposa me está haciendo. No, en ninguno. Tú y yo hablamos ahorita. Pero ustedes lo vieron, testigo, usted me hizo. En ninguno. Ya me dañaste el mensaje. Ya me desconcentré, no. Un deleite sería un campo que cuesta tanto. Y puedo ir, y es un deleite jugar en ese campo. Pero cuando yo veo, no es inteligente, no es sabio, no es prudente, aunque tenga para pagarlo, jugar ese campo. Aunque me deleite. Pues ahora yo tengo que buscar, de acuerdo a lo sabio, inteligente y lo que hay en la cuenta de banco, dónde me puedo deleitar para entonces poder jugar. ¿Me estoy explicando? ¿Voy a salir deleitado? Salgo deleitado, pero donde me conviene estar, donde debo estar, donde... Eso sucede. Vamos a la presencia de Dios a pedir. Vamos a la presencia de Dios a aspirar. Vamos a la presencia de Dios, y escucha esto, que va a sonar también medio... a comprometer a Dios y querer comprometer a Dios con cosas que somos nosotros los que queremos comprometernos y Él no está involucrado en esas cosas. Ya, mira ahora que vamos, por un segundo, nos vamos. Cuando nuestras relaciones, estas también es de las más duras,
Cosas que impiden mi oración cuando nuestras relaciones no están en orden. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbo. No pelees con tu doña, trátala bien, cuídala, para que tus oraciones no sean estorbo. De la misma forma, sí, porque aquí hay mujeres también, las mujeres también, este verso es al revés. Este verso es al revés. Bueno, pero si aplicamos para las mujeres nada más, que la mujer que haya en la congregación también está en la Biblia. Sí, si vamos por un lado, vamos para el otro. Si vamos por un lado, vamos para el otro. Así que aquí se valen las preguntas y las respuestas, pero al final, déjenme predicar. Estás en minoría, ya te estoy contando. No, estamos ahí, bueno, sí estamos en minoría, por uno. El principio, una vez más, las relaciones en la tierra hacen un estorbo. Voy a compartir el último para entonces traer un detalle más en ese aspecto. Número 3, cuando no hemos perdonado. Marcos, este es Jesús hablando, el capítulo 11, verso 25-26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esas últimas dos, nuestras relaciones no están en orden, y cuando no hemos perdonado, lo que provocan en nuestra vida es algo que cada uno de nosotros debemos estar bien conscientes por el tan solo hecho de la revelación de cómo veré a Dios. Y yo he dicho esto anteriormente, lo repito en el día de hoy. Muchas de las veces nosotros nos vamos a acercar a Dios en comparativa a nuestras relaciones naturales y en comparativa a cómo yo llevo muchas de mis relaciones naturales. Una de las cosas que se destaca en la Biblia es el Dios como Padre, el verlo como Padre. Cuando yo voy a la presencia de Dios y cuando yo voy a orar, que lo vamos a ver también en esta línea de pensamiento, yo me dirijo muchas veces al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. De la muestra de la estructura de oración hacia Dios, Jesús enseña a ver a Dios como un Padre. Pero muchas veces la distorsión que yo tengo de mi Padre quizás natural me impide el ver a Dios como un Padre. Y a eso es a lo que yo me refiero con estas últimas dos. Cuando yo no tengo ese bienestar en las relaciones y no provoco ese bienestar en las relaciones de la misma forma en que no me acerco a X o Y personas, me sucede con Dios. Nosotros vemos cómo la Biblia muchas veces se expresa en el hecho, cómo tú me dices que no puedes amar a tu hermano, puedes amar a Dios que no lo ves. Y muchas de las revelaciones que nosotros tenemos de ese Dios sobrenatural, inconsciente o conscientemente, la pasamos por el filtro de eso que naturalmente vivimos, de eso que naturalmente experimentamos y de eso como naturalmente funcionamos. Y de las dos cosas que evitan, una vez más, y que nosotros debemos de estar muy claros en no vivirla, en no practicarla, en nuestra vida, y eso que impide el yo acercarme a Dios en oración, es cuando mis relaciones no están en orden y cuando yo no experimento perdón. Cuando yo no experimento el perdón natural. Amén. Más adelante vamos a ver muchas de estas cosas y espero que hayas recibido esto. Yo sé que hay muchos detalles, si no los apuntaste, mañana yo pretendo que ya esté en el YouTube, si así el divino creador nos lo permite. Y anótelo. Y cuando vaya a orar, practique muchas de estas cosas. Ponte de pie. Vamos a orar. Vamos a tomar unos minutos para orar.